Bien, señores, hoy en Hasta el Fondo nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo, político, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, ex diputado, ex ministro de Energía y Minas, reconocido por su firme e incansable, gracias a Dios, defensa de la soberanía nacional y su constante preocupación por los temas migratorios y la integridad territorial de la República Dominicana, entre otros muchos temas de interés nacional. En esta recta final del año abordaremos junto a él la actualidad nacional e internacional, trataremos de analizar los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de migración, seguridad fronteriza y política exterior y otros tantos temas. Recientemente, el licenciado Pelegrín Castillo ha expresado su postura sobre diversos temas que consideramos muy importantes. Las repatriaciones de haitianos, ha instado al gobierno a intensificar la repatriación de indocumentados haitianos, calificando la situación como un problema internacional y no migratorio. Ha también dejado muy claro su posición en cuanto al acuerdo marítimo de República Dominicana con los Países Bajos. Ha calificado este acuerdo de inconstitucional y contrario a los intereses del país. También ha fijado su posición sobre los ataques de nacionales haitianos tras incidentes como el ataque al subdirector del Hospital Darío Contreras, advirtiendo sobre un plan criminal de traslado masivo de poblaciones, sugiriendo que estos actos buscan desestabilizar el país y justificar una intervención internacional. Con su vasta experiencia en la administración política y pública y su profundo conocimiento de los asuntos nacionales, estoy segura que Pelegrín nos brindará una vez más una perspectiva crítica y constructiva sobre los retos que enfrenta la República Dominicana en el contexto actual y de cara a este próximo año. Estamos seguros de que su participación enriquecerá el análisis de los temas que nos ocupan. Bienvenido, Pelegrín Castillo, y gracias como siempre por corresponder a esta invitación. ¿Cómo describirías, en una primera y obligada pregunta, el panorama político actual en República Dominicana? Se podría decir que el sistema político dominicano está viviendo una crisis muy profunda, que es, si lo vemos desde una perspectiva histórica, una crisis propia de la terminación de un ciclo político. Cuando asumimos el enfoque de los ciclos políticos partidarios, nos damos cuenta de que el ciclo que empezó en el año 1996, que fue dominado por el PLD, que casi se convierte en un partido Estado, fue partido hegemónico, aprovechando las contradicciones y las crisis de los demás partidos. Sin duda era el partido más integrado, más organizado, más disciplinado y con más perspectiva nacional. Bueno, eso lo perdió por sus luchas internas, sobre todo cuando se quedó sin adversarios externos de consideración. Empezó la lucha interna como suele pasar. Y ahora estamos viendo precisamente la conclusión de ese ciclo. Empezó en 1996 con el ascenso al poder del presidente Fernández, después de una gran crisis político-constitucional e incluso internacional, y ahora está concluyendo. Pero a eso hay que agregar una dimensión que nunca un país como este puede desconocer, ningún país del mundo, pero nosotros particularmente por la ubicación geopolítica especialmente expuesta de muchos riesgos que tenemos. Estamos viviendo tiempos de una guerra mundial híbrida, de cuarta generación. Hay un proceso en curso de desglobalización, algunos dirán de regionalización de las cadenas de suministro,
de desacoplamiento o derrumbe del esquema de integración de las cadenas de suministro que se concibieron después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista. Eso se está derrumbando, eso puede tener beneficios, pero también puede plantear una serie de riesgos y ajustes. En el continente tenemos un proceso de disrupción, de desestabilización, polarización, radicalización político-ideológica que se ve tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Y sin duda tenemos el mayor reto de todos los retos, una crisis en el ámbito insular, con un Estado colapsado, un Estado fallido. Es una nación emblemática, sin Estado o con un Estado fallido, y lo peor, que ha sido abandonada por la comunidad internacional, descartado como una nación sobre la que hay que hacer un esfuerzo de rescate y reconstrucción. Entonces eso yo creo que impacta en el orden interno y puede impactar adversamente si el país no se une, si la clase política, las clases dirigentes del país, porque esto no es solamente una responsabilidad de los actores políticos, aunque ellos son en principio los principales responsables de guiar el proceso, pero el país necesita un esfuerzo de unidad a partir de una comprensión del tipo de retos, de desafíos que tenemos por delante. Esa unidad tiene que ser una unidad sin precedentes, una unidad de base patriótica, para que la terminación del ciclo histórico que empezó en el 96 dé paso a otro ciclo con el menor trauma posible, sin ruptura, sin desestabilización o sin intervenciones internacionales, porque otras veces ha pasado que hemos tenido precisamente las crisis internas, y en este caso conectada con la crisis insular, terminan propiciando una intervención de fuerzas internacionales. De hecho, ya hoy tenemos un altísimo nivel de injerencia de organismos internacionales, de agencias de poderes extranjeros, de potencias, en las políticas del Estado, y hay una débil respuesta. Nosotros, como país, tenemos un gran dilema. Yo lo digo, lo resumo de esta manera. O nosotros, en esta coyuntura, nos afirmamos como una nación con una base republicana, una nación con un proyecto nacional fuerte, integrador de todos los dominicanos, de inspiración duartiana, restauradora, soberanista, o sucumbimos después de una experiencia penosa de ser una especie de finca con pasaporte de unos pocos dueños, que son los que en realidad tratan con los poderes foráneos y que entienden que los políticos y los partidos, que ese es el gran pecado de la clase política, se han subordinado a esos poderes que son diversos, pero confluyen en la idea de que esa visión patrimonial de que nosotros somos una especie de finca con pasaporte de unos pocos dueños. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Con la gracia de Dios, la unidad del pueblo dominicano, una creciente concientización, movilización del pueblo, se pueden enfrentar esas pruebas, pero no va a ser fácil. Es una prueba de resistencia, una prueba de lucha nacional, patriótica, trascendental. ¿Somos o no somos una nación? Muy bien, Pelegrín. ¿Qué factores entonces consideras que están generando mayor inestabilidad o tensión en el ambiente político actual? Mira, el sistema político tiene un gran reto. Los actores políticos partidarios deberían tomar conciencia de la gravedad de las crisis exteriores, de poner actitudes sectarias, facciosas, ese partidarismo de mala clase que no es capaz de trascender hacia las políticas de Estado.
y hacer un movimiento de unidad nacional. Porque si perdemos el país, lo vamos a perder todo. La unidad nacional es fundamental. Ya el presidente Abinader ha dicho, y yo asumo que su posición es de buena fe y sincera, que no pretende seguir un día más. Bueno, tratemos toda la clase política, toda la clase dirigente del país, mucha gente que puede aportar mucho, de que estos años que vienen no van a ser tan complicados en el mundo, los pasemos en un ejercicio permanente de unificación nacional, de unidad nacional. Entiendo, y fue una de sus promesas y compromisos, de que él debe encabezar, el presidente Abinader, un gobierno de unidad nacional. Porque sin la unidad nacional básica no es posible enfrentar estas pruebas. Ni otras más que pueden venir de ese proceso de derrumbe de la globalización, de convertir la región Gran Caribe y el continente en un campo de batalla de las potencias mundiales por la hegemonía. Eso sería algo peor que el proceso que vivió América Latina en la Guerra Fría. Yo creo que el liderazgo de América Latina tiene que concebir una estrategia de cómo rearticular las relaciones con los Estados Unidos, que es la potencia de nuestro continente, la primera potencia mundial, la primera potencia de nuestro continente. América para todos los americanos, los de Norteamérica, los de Sudamérica, los del Caribe, no para los estadounidenses. Eso sería una buena línea de trabajo. Estados Unidos tiene que cambiar las relaciones con estos países porque no se pueden seguir relacionando con los dueños de la finca con pasaporte. O sea, parte del problema histórico que está planteado, que está haciendo crisis, es precisamente que la política histórica de Estados Unidos y Europa han descansado en unas relaciones de colonialismo interior a través de las relaciones con esos grupos que no integran proyectos nacionales, que no tienen interés de integrar proyectos nacionales, sino explotar una relación de privilegio con los poderes internacionales. Entonces, ese cambio es importante y el que debería promoverlo fundamentalmente es Estados Unidos, una relación con los pueblos. Esto lo estoy diciendo aquí, pero lo dije yo hace ya un tiempo en un encuentro al que me invitó mi gran amigo Lincoln Díaz Balar en el Capitolio, en el que participaron los principales líderes demócratas y republicanos. Mientras la relación sea con élites que no integran proyectos nacionales, que no integran a su pueblo, muchos de los problemas que estamos viendo se van a agravar. Eso de el éxodo masivo hacia los Estados Unidos, que incluso tiene un componente de arma demográfica, o el tema del narcotráfico. Estados Unidos realmente ahora le está haciendo una crisis enorme, especialmente por la mortalidad del fentanilo, 100.000 muertos por año aproximadamente. Y para no hablar de lesionados, de familias destruidas. Eso amerita un cambio a fondo de las relaciones. Lamentablemente la visión ideológica que predominó, que viene de la Guerra Fría y de la propia historia remota entre nuestra América y la América que no es nuestra, ha creado unos desacuerdos que no han ayudado. Yo personalmente entendí que fue un grave error del continente no ir al ALCA o no reformular después del 2001
la estrategia de defensa hemisférica para que el continente no se convirtiera en un escenario de batalla, de guerras remotas, porque este es un continente que históricamente ha sido un continente, vamos a decir, donde no ha habido las guerras que se dan en otros continentes. Ha habido conflictos con saldos humanos muy dolorosos, pérdidas humanas muy dolorosas, pero pudiera ser peor si no reaccionamos. Porque hay de todo en nuestro país y se ve de todo. Yéndonos al plano internacional y a propósito del tema migratorio, ya con el retorno del Partido Republicano a los Estados Unidos y de Donald Trump de manera específica, mucha gente con el temor por las advertencias no ha esperado llegar y ha esperado la toma de posesión y su juramentación, sino que desde ya está advirtiendo cuáles son los pasos que va a dar específicamente en torno a estos temas migratorios. ¿Qué entiendes que con este retorno de Donald Trump del Partido Republicano a dirigir los destinos de los Estados Unidos, cuál crees que pudiera ser el impacto para la República Dominicana? Pudiéramos decir que la administración Trump nos ofrece un nuevo escenario, bueno, al mundo le ofrece un nuevo escenario para un reordenamiento de las relaciones internacionales. El orden global está en proceso de descomposición, de derrumbe. El globalismo, como explica Peter Seihan en su obra El fin del mundo es solo el comienzo, cartografía del derrumbe de la globalización, libro que recomiendo mucho leer. Bueno, está en un proceso de caída y nosotros tenemos que tener una visión amplia, abarcadora de lo que eso significa. Tenemos que hacer eso y reaccionar en consecuencia, porque esa crisis nos puede beneficiar y nos puede golpear, pero va a depender de cómo procedamos nosotros. Con relación al tema haitiano, yo creo que el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio puede que nos ofrezcan, ellos no van a venir a resolvernos el problema de Haití, pero evidentemente el entorno que genera a nivel continental podría darnos más oportunidades que el que iba a generar una continuidad del Partido Demócrata en el poder, porque históricamente eso está más que probado con los Clinton, con Obama, con Biden, Harris, la entente entre la diáspora haitiana muy poderosa, el caucus afroamericano muy ideologizado, con una visión racialista, que no entienden las diferencias entre dominicanos y haitianos como nación, y los radicales del Partido Demócrata que denunció el propio senador Marco Rubio, que quieren producir un traslado de 3 millones de haitianos hacia República Dominicana. Y él sabe por qué lo dice. Si a lo que tenemos tú le agregas 3 más, evidentemente o se destruye República Dominicana o viene la guerra. Ellos están confiando, los que están en esa estrategia, de que si viene un conflicto, una buena parte de los dominicanos con posibilidades de emigrar van a salir, van a estimular la salida. De hecho, la están estimulando. Hace años están incentivando la salida de dominicanos al exterior. Hay un informe del Parlamento Europeo, de una comisión de asuntos económicos y sociales del año 2000, donde él plantea abiertamente que ante la posibilidad de un conflicto en la isla, lo que procede es un intercambio de poblaciones. Haitianos en República Dominicana, dominicanos fuera. Entonces, eso implica la desarticulación de la nación dominicana, la destrucción de la nación dominicana. Porque la nación
depende mucho del pueblo. Y si al pueblo dominicano lo ponen en fuga, igual que al pueblo haitiano lo ponen en fuga hacia República Dominicana porque no quieren que vayan por mar, ni a la Florida, ni a los territorios de la Commonwealth, ni a los territorios franceses, ni al resto del continente. Ellos quieren encapsular la crisis en la isla. Bueno, si a los dominicanos lo ponen en fuga y el pueblo dominicano no defiende sus derechos inalienables, empezando por el derecho a existir como Estado, definitivamente que vendrá un conflicto porque habrá un grupo que vamos a resistir. No queremos llegar a esos extremos. No queremos, estamos luchando por no llegar a esos extremos. Pero hay un grupo que va a resistir y eso va a ser una situación muy difícil, complicada, peligrosa, que tenemos con la mayor buena fe del mundo que tratar de evitar, porque nadie quiere eso, a nadie le conviene, empezando por los propios haitianos. Bueno, solo nos queda esperar que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Pero volvemos de nuevo aquí, al patio, al plano local. ¿Cuáles son los principales retos que entiende, se enfrenta el sistema político dominicano a corto, mediano, a largo plazo, hacia los próximos años, hacia las próximas elecciones? A mí particularmente me preocupa más que la acción, la omisión, la falta de reacción, la ambigüedad, la vacilación, el desfase que hay, la disociación que hay entre lo que se está planteando y lo que se está haciendo. Yo creo que ese es uno de los retos mayores que tenemos. Y eso es muy peligroso, porque un país que actúa unido, que su clase dirigente, su clase política, sobre todo sus instituciones, se ponen a trabajar todas juntas en una sola dirección ante una prueba nacional en un contexto de guerra mundial, de desglobalización, de crisis regionales, de crisis insulares. Bueno, de alguna manera genera algún tipo de respeto y puede conseguir aliados, y de hecho tenemos aliados en muchas partes del mundo que nos pueden ayudar a enfrentar esta prueba. Pero si lo que se ve es un doble discurso, un planteamiento en una dirección que no es correspondido por acciones consistentes, coherentes, sistemática, entonces eso se revierte contra la República Dominicana, contra sus autoridades, y ahí todos perdemos, porque no generamos respeto. Yo al presidente Abinader se lo he dicho, aparte de su equipo con el que hemos trabajado estos temas, se lo hemos dicho, y se lo han dicho mucha gente, se lo ha dicho mucha gente. Eso amerita un cambio importante de política. No puede ser que el gobierno, el presidente fije una línea y que ministros del gobierno tengan posiciones que van en otra dirección, atendiendo a los intereses de determinados sectores. No terminan de entender cuál es el desafío y sobre todo quieren buscarle bajaderos a los intereses particulares, al margen de la Constitución y de las leyes. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa para cumplir con nuestros compromisos publicitarios, pero en breve continuamos con esta interesante conversación con Pelegrín Castillo. Siga con nosotros. Pelegrín, siempre te hemos escuchado y has compartido con nosotros tus posiciones a nivel político y de interés nacional, pero quisiéramos también escuchar del ser humano, del hombre de familia, algunas reflexiones, y vamos a comenzar con este mensaje que queremos compartir contigo. Para mí, mi padre es un ser excepcional, es una persona sencillamente fascinante, un hombre amoroso con toda su familia, es un hombre de mucha fe, un hombre que también busca en cultivar un buen ejemplo en los demás, no solo en su familia, sino
a la sociedad. Es un hombre con vocación al estudio, con vocación a su familia, con muchísimas cualidades que lo hacen no solamente inteligente, sensible, muy sencillo, humilde, sino también una persona con sentido del humor, feliz, muy agradecida, y que de verdad todo lo que de una u otra forma, en el caso mío de ser su hijo, soy una persona extremadamente afortunada por haber tenido el padre que me tocó y por él ser de la forma que es y formarnos de la forma que lo ha hecho. De verdad que es más que un privilegio. En cuanto al testimonio de mi hijo Pelegrín Enrique, el más joven, me siento realmente muy emocionado de que él tenga esa visión de su padre. Yo he luchado por darle a él y a ellos y a todos, porque uno también se siente responsable de los hijos de los demás. Cuando luchamos por la patria, Duarte lo decía, luchemos por y para la patria, que es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. Si perdemos la patria, no vamos a tener futuro, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. Si todos entendiéramos la importancia de la familia, mi mamá suele decir que la fortaleza de una sociedad depende de la fortaleza que haya tenido la familia, la fortaleza que tenga la familia en la sociedad. Y es necesario preguntar, me gustaría saber cuáles son esos valores que aprendiste en tu hogar, que consideras esenciales en tu vida personal, profesional, que has decidido y has vivido sin sacrificar esos valores y además que has transmitido a su vez a tus hijos. Mira, propiamente, como decía, mi padre es, porque gracias a Dios tiene una gran lucidez y un poder de comunicación extraordinario. Y ahora tiene una perspectiva vital todavía más serena y al mismo tiempo se siente más comprometido, más responsable de jugar ese rol que es necesario. A veces es incomprendido, a veces es difícil. Siempre el que es vanguardia, el que asume ese rol profético, tiene el riesgo alto de quedarse aislado y cuestionado y desconocido. Él lo ha sido, pero no ha temido, porque es un hombre que responde a su conciencia y sabe que sus posiciones están pensadas para el interés de la República, de la nación dominicana, que necesita como nunca de gente como él. Yo creo que todos nosotros, mis hermanos, los seguidores incluso de él en el partido, de alguna manera están comprometidos con esa idea, han entendido claramente lo que es ser fuerza de testimonio. Lo dijo desde el principio, nosotros vamos a ser fuerza de testimonio y el pueblo dirá si nos convertimos en una opción de masas, si una opción alternativa. Las luchas nos llevaron básicamente a jugar más el papel de fuerza de testimonio, de fuerza de vanguardia, de fuerza combatida, que tiene una gran agenda. Ya lo decía el profesor Juan Bosch, y también lo reconoció Balaguer, son minoría, pero son grandes en la defensa de la patria, en
en marcar rumbos, en ver donde otros no ven. Y eso es una responsabilidad y es al mismo tiempo un llamado profundo que uno no puede evitar. Yo lo siento también. Entonces, cuando me preguntan qué yo quisiera legar a mis hijos, bueno, yo quisiera no solamente a mis hijos, a los dominicanos, a todos los dominicanos, especialmente las generaciones nuevas, esa conciencia de que necesitamos preservar el proyecto histórico duartiano, restaurador, soberanista, y que eso no se puede hacer desde la política tradicional. La política tradicional divide, enajena, aliena. Es una política necesariamente tiende a ser superficial o divisiva o distractiva, cuando lo que se necesita es política de Estado. Ese es el gran reto que tenemos, es demostrar que somos una nación, que tenemos derechos inalienables que vamos a defender y que cuando toca el momento histórico, cuando hay el llamado, el reclamo de la historia a dar un paso al frente para defender el proyecto histórico, sabemos ponernos de acuerdo, unirnos y defender lo esencial, lo que nos hace ser dominicanos en tierra dominicana, como en una ocasión mencionó el doctor Joaquín Balaguer. Si queremos ser dominicanos, seguir siendo dominicanos en tierra dominicana, tenemos que luchar por el país. Y eso implica, repito, una lucha muy sacrificada, porque son muchos los intereses creados y son muchas las incomprensiones, y hay un componente de ignorancia que no se puede desconocer, que hace mucho daño. Y hay gente que sí sabe lo que está pasando, que prefiere callar, porque le falta valor, porque no tienen ese compromiso con la nación. Yo quiero ese mensaje final para la familia de cómo vivir este tiempo de preparación, este tiempo en el que nos estamos preparando y esperando la venida de Jesús, cómo prepararnos, cómo vivirlo en familia. ¿Cuál es el mensaje para la familia dominicana, para la sociedad dominicana en esta época de Navidad? Bueno, yo puedo decir que para mí la Navidad es una época maravillosa. Ya a mi edad me pone en plan de rememorar, de recordar, de evocar esos tiempos de niño. El niño que llevo dentro, que todos llevamos dentro, en mí está a flor de piel. Y en estas Navidades y en todas las Navidades aflora. Yo era un niño que era muy inquieto, me gustaba inventar y los regalos me duraban poco, los juguetes me duraban poco porque me gustaba desarmarlo para armar con esos juguetes desarmados nuevas piezas. Era parte de mi gusto. Y bueno, celebramos todas las Navidades con un espíritu cristiano, con espíritu incluso de austeridad, en familia, evocando el pasado en estos tiempos donde nos falta la vieja, la tenemos que recordar permanentemente en la buena memoria de sus acciones por la vida, en las oraciones, y la pasamos bien siempre en familia, descansando, y siempre en familia los castillos analizando el acontecer nacional, el internacional. Se dan muy buenas discusiones, ya no solamente los hermanos, los nietos, mis hijos,
mis sobrinos, bueno, los amigos cercanos a la familia. Es un momento muy, muy emotivo, tanto Navidad, fin de año, Reyes, lo celebramos bien, muy bien, en familia, cumpliendo también con los preceptos, porque definitivamente todo lo que tenemos lo debemos a Dios, el Padre bueno. Él en Navidad se dio, se entregó a la humanidad para que la humanidad aprendiera cuál era el camino de llegar a Él. Porque de Él venimos, en Él estamos y a Él volvemos, pero a veces necesitamos una guía, un referente, un modelo que nos marque el rumbo, y ese es Jesús, el niño Jesús, ese niño que hay que proteger. Por eso también la lucha por la protección de la niñez, del no nacido, de la familia, porque los niños que nacen en familia realmente, y que son queridos, son deseados, son los niños que después encuentran los mejores caminos para pasar por la vida haciendo el bien. Entonces en Navidad tenemos esas vivencias, las pasadas, las presentes, las disfrutamos. Ha cambiado cosas que echamos de menos, por ejemplo, los juegos de luces, los fuegos artificiales, los montantes, los cohetes. Cuando niño eso era parte de la vivencia. Creo que fue un grave error de la política pública eliminar en la forma que se eliminó, porque lo hemos dicho, lo hemos planteado. Está bien que no haya una venta abierta de fuegos artificiales, especialmente con riesgo para niños y adolescentes, pero sería una gran cosa que todos los ayuntamientos del país, y las juntas de vecinos y organizaciones que quieran organizar fiestas de luces lo puedan hacer, porque eso siempre recuerda, los niños lo recuerdan, marca la época. Pero aquí en República Dominicana pues, le dimos una mala respuesta a un problema que se generaba, y creo que ese es un elemento de la Navidad que yo echo de menos. Pues, yo la viví así y la disfruté así, y sé que los niños y los jóvenes del presente disfrutarían mucho eso. Yo lo disfruto con mis hijos. Pero ya estamos en un plano, porque ya son mayores, tengo 3 abogados, que disfrutamos más ese encuentro íntimo, ese encuentro reflexivo incluso, porque también lo hacemos evocando el mensaje de los evangelios, la gran noticia que vino al mundo. Ese niño encarnado, ese Dios encarnado en ese niño, dice mucho, y por eso hay que luchar, hay que seguir preservando eso, porque ahí está la inocencia, ahí está la alegría, ahí está el buen recuerdo, ahí está la razón de vivir. Cuando yo tengo ahora una nieta que la disfruto también enormemente. Entonces, eso son experiencias inolvidables. Que así sea, que lo vivamos todos de esa manera, con ese sentir,
con ese corazón, pensando en el porvenir, en el bienestar personal de nuestras familias y lógicamente de toda nuestra sociedad, de esta casa común por la que todos debemos seguir luchando, empujando y cada vez haciendo de ella una mejor sociedad, un mejor país. Muchísimas gracias Pelegrín por acompañarnos esta noche, por compartir tu análisis y perspectivas con todos nuestros televidentes y seguidores. Gracias por corresponder una vez más a esta invitación. Todos tus comentarios, análisis y ponderaciones son muy importantes para nuestra sociedad. Y yo, en nombre de todos, como Sociedad Dominicana, agradezco a Pelegrín. Deberíamos tener muchísimos Pelegrín porque son muchos los temas que como sociedad nos preocupan, nos deben ocupar para empezar a ver los resultados. A todos ustedes que nos ven, los invito también a reflexionar sobre lo que hemos discutido, sobre estos planteamientos, a involucrarnos activamente en el futuro y en el porvenir de nuestra nación. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos, si Dios lo permite, en un próximo encuentro, en un próximo programa. Que tengan un feliz fin de semana y a seguir preparándonos, a seguir disfrutando, sí, ¿por qué no? Pero recordar que este tiempo no es solo de fiesta, no es solo de canes, sino que vamos ponderando, vamos meditando sobre el verdadero motivo de este tiempo de preparación para el día de la Navidad. Feliz fin de semana. Buenas noches.